Hola, soy Evan Montes de Call Throne y yo comí la grosura. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo están viendo. Grosura significa grosura y tú eres lo que comes. Lo que tú comes se convierte en parte de ti, se fusiona con tu cuerpo. Por eso es que existen tantas leyes en la Biblia acerca de qué podemos comer y qué no podemos comer. Porque Dios no quiere que nos unamos a ciertas cosas. Y sí quiere que nos unamos a otras ciertas cosas. Por eso las leyes prohíben que comamos animales predadores como leones o tigres. Porque Él no quiere que tengamos esa naturaleza sanguinaria y violenta de esos animales que se fusionan con nosotros. O que comamos roedores, los que comen toda la basura del piso, incluyendo los del mar, como cangrejos y langostas y langostinas y camarones y todas esas cosas que en el fondo del mar que comen basura. Dios no quiere que nos fusionemos con ese tipo de cosas, con ese tipo de naturaleza. Y también por eso prohíbe comer la grosura de los animales, de la carne de los animales que sí habilitó para comer. Se puede comer su carne, pero no la grosura. ¿Por qué no? Por esto. En la Biblia, la grosura a veces representa cosas negativas. Y yo por lo menos conté 4 cosas o 4 aspectos negativos a la cual hace referencia o simboliza la grasa, la gordura. Y esto es pereza, descuido, placer carnal y, el peor de todos, arrogancia. Entonces, miremos estas 4 características acerca de lo que a veces se representa la grosura o la gordura en la Biblia. Comenzamos con la pereza. ¿Qué es la pereza? Es la falta de actividad, falta de movernos, falta de ser dinámicos. Todos sabemos cómo funciona. La comida tiene calorías, las calorías se usan para energía, para movernos, para ser activos, pero si no somos activos, si no nos movemos, esa energía se convierte en grasa. Y entonces Dios no quiere que nos relacionemos con la pereza, que nos volvamos gorditos por la pereza, por no ser activos. Es más, la Biblia habla de la hormiga en Proverbios 6. Nos da el ejemplo de la hormiga que se esfuerza, que trabaja, que no espera que el jefe le diga todo, sino que por ella sola trabaja y es muy esforzada. También habla de ese atleta olímpico en la carrera, en 1 Corintios 9, que llega a la meta por ese esfuerzo y esa dedicación a mantenerse en forma. La Biblia quiere que seamos esforzados. Otra, el descuido. El descuido también resulta en la gordura, en que acumulemos esa energía que se vuelva grasa, y eso pasa cuando estamos muy enfocados como en nuestras oficinas, en el trabajo, sentados en un computador, pasan las horas muy distraídos con el trabajo de uno y nos descuidamos en el cuidado que debemos darle a nuestro cuerpo, y también resulta en eso. Y la Biblia no quiere que seamos descuidados, porque dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Todo templo, todo sitio, la casa de uno debe ser bien cuidado, bien mantenido, limpio, todo en orden. Y nuestros cuerpos son templo, la casa del Espíritu Santo, y también debe estar ordenado todo en balance, todo bien mantenido. Y esto no es buen testimonio, no es un templo en orden, ordenado para el Espíritu Santo. El placer carnal muchas veces se representa con el estómago, de comer desenfrenadamente, de darle mucho placer al cuerpo y no tener como ese freno, ese equilibrio en su vida para tener esa disciplina para mantener su cuerpo en forma. Filipenses 3 habla de que los enemigos de la cruz tienen a su vientre, su estómago, como su Dios. En otras palabras, lo que ellos desean carnalmente, hacia eso se dirigen. Y el último aspecto es el peor de todos, es la arrogancia. La arrogancia muchas veces se representa con la grosura.
Vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 32 y Oseas 13, que Israel fue muy bendecido por Dios, fue dado mucha abundancia en su tierra, en la vida de la gente, y que Israel con esta abundancia engordó. Y cuando engordó con tanta abundancia, se olvidó de su Dios, se olvidó de sus leyes, se olvidó de ese amor, porque su corazón se puso gordo, su vientre se puso gordo, se volvieron arrogantes. Entonces, ¿a qué viene toda esta temática de ser gordito y estar comiendo la grosura? Pues bueno, si han visto mis videos, si han visto mi canal, la temática que yo manejo en este momento es acerca de entender la Biblia correctamente y entrar en ese esquema correcto de la cual habla y enseña la Biblia. Para entender la Biblia correctamente hay 4 características esenciales que necesitan saber para entender este libro. Si no conocen de estas 4 características, no van a entender la Biblia. Primero que todo, la Biblia es bidimensional. Quiere decir que trata tanto del dominio físico como del dominio espiritual. Segundo, la Biblia es no lineal. La Biblia viene de Dios, que está en el dominio espiritual. Tiempo, espacio en el dominio espiritual es muy diferente a tiempo, espacio en el dominio físico. Número 3, la Biblia es multigénero. Quiere decir que no toda una Biblia es mandamientos de Dios. Hay mandamientos, pero también hay narrativas, hay canciones, poesías, también hay opiniones de hombre. La idea es saber en qué género está en el momento de estar leyéndolo. Y el número 4, el más importante de todos, el número 4, la Biblia es revelada. Dios revela su palabra al hombre. El hombre no discierne los pensamientos de Dios. Para este video solo vamos a tocar el tema de la bidimensionalidad y la no linealidad. Entonces, más adelante en otros videos hablaremos de las 4, pero por solo estos 2 por ahora. Comencemos con la bidimensionalidad. En Génesis 2:7, en este versículo vemos la creación del hombre y Dios usó 2 ingredientes, uno siendo el polvo de la tierra y el otro siendo el espíritu del Dios o el aliento de Dios. Depende de la traducción que se use, pero en el hebreo son la misma palabra. Básicamente nos está diciendo que un ingrediente es terrenal, el otro ingrediente es espiritual. El hombre es compuesto tanto de lo terrenal como de lo espiritual. Entonces todo trata acerca de sincronizar esas 2 dimensiones en nuestra vida, en nuestro ser, de vivir de una forma bien balanceada entre ambas dimensiones, que ambas dimensiones estén paralelas en las cosas buenas y en las cosas santas para el ser humano. Básicamente trata de que nuestra vida espiritual tiene que reflejar nuestra vida física y viceversa. Ambas dimensiones deben estar sincronizadas. Muchas veces en la Biblia hay una desincronización de estas 2 dimensiones nuestras, como por ejemplo vemos en Ezequiel 12 o Jeremías 5, donde Dios está hablando acerca de Israel y dice que este pueblo tiene ojos pero que no ven y oídos pero que no oyen. Y así hay ejemplos de desincronización entre la dimensión espiritual y el físico. Otras veces sí hay sincronización, pero en lo malo. Podemos ver ejemplos de esto como el caso del sumo sacerdote Elí, un hombre que era descuidado en su ministerio, que iba tras su propio placer carnal y que también sufría de arrogancia. Vemos que él y sus hijos eran gordos. Eran gordos porque se comían la grosura de los sacrificios. Lo que no debían hacer se lo comían. Eso mostraba arrogancia. Arrogancia porque no estaban siguiendo las leyes de Dios y estaban arrogantes espiritualmente, que se representa en gordura, y eso también se manifestaba en su físico. Así que todo este descuido, placer carnal y arrogancia que había en la vida espiritual del sacerdote Elí también se manifestó en su vida física. Eso lo vemos que él era gordo y era ciego. Sus ojos espirituales eran ciegos y asimismo sus ojos físicos. Quedó él entonces gordo y ciego, tal como lo era espiritualmente. Otro ejemplo es Isaac. También sufría de descuido y de placer carnal. Isaac sabía que por medio de él vendría el pueblo escogido de Dios. Y él tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Esaú, el otro se llamaba Jacob. Uno era muy carnal, el otro era más espiritual. Esaú se la pasaba en el campo. Él era hombre del mundo. Siempre iba
a cazar animales, él era del campo, de la tierra, mientras que Jacob era más de quedarse en casa, él era más juicioso, le gustaba estar con su mamá, ayudándola en todas las cosas, él era más espiritual. Isaac prefirió a Esaú porque Esaú le preparaba unas comidas muy deliciosas, le daba placer a su carne, a su estómago, y por eso Isaac amaba más a Esaú y no se daba cuenta de la importancia de lo que era su otro hijo Jacob, por cual vendría el pueblo de Israel. Por eso leemos que Isaac se volvió ciego en lo físico. Se volvió ciego porque espiritualmente él era ciego en cuanto al plan de Dios, en cuanto a lo que Dios estaba haciendo. Él estaba sincronizado, ciego espiritualmente, que se manifestó en ceguera física. Así que entendiendo este tipo de esquemas, este tipo de cosas, esto de sincronizar de dos dimensiones que hay que vivir paralelamente en balance, sincronizados, entendiendo todo eso, yo quiero que miremos un pasaje. Deuteronomio 23:1 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos. ¿Por qué quiero mirar este versículo? Bueno, pues por dos razones. En el mundo hay mucha gente incrédula que les gusta atacar y criticar la Biblia y usan versículos como este para resaltarlos y mostrarle al mundo que mire que Dios es un loco, que las religiones son una locura. Mire lo que dice aquí, que si usted tiene problemas en los testículos no puede ir a la iglesia, que Dios lo odia, que discrimina contra esta gente y así. Y por otro lado, lo que más me interesa a mí es que los cristianos muchísimas veces no sabemos defender este tipo de cosas que dice la Biblia. Entonces muchas veces nos escondemos con argumentos de que es que ya el Antiguo Testamento ya no aplica y yo solo soy Nuevo Testamento, o que yo soy un loco para Dios, a mí no me importan las razones, yo creo todo porque sí. Esas son explicaciones y argumentos muy malos. La Biblia dice que nosotros debemos ser luz al mundo, somos luz del mundo, somos la sal de este mundo. Debemos tener sabiduría, entendimiento acerca de esto para iluminar al mundo que está en tinieblas acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Y si no sabemos, si no entendemos estas cosas, si estamos en ignorancia, no estamos en esa luz, no estamos en esa función de luz del mundo para mostrarle a los demás quién es Dios y qué es su palabra. Entonces aprovecho este video pues para que vayamos mirando versículos como este y le encontremos explicación, le encontremos entendimiento, que busquemos sabiduría para poder compartirlo con los demás. Así que para este versículo vamos a usar 2 de las 4 características que necesitamos para entender la Biblia correctamente, las cuales hablamos anteriormente. Primero, que la Biblia es no lineal. ¿Qué significa eso? Que un tema en la Biblia no va a estar todo en un solo sitio, en un solo capítulo, sino que va a estar despedazado por toda la Biblia. Entonces nos corresponde a nosotros encontrar todos los pedazos de un solo tema a lo largo de la Biblia, encontrar todos los pedazos, juntarlos y verlo en su configuración completa y para sacarle su contexto correcto. Entonces, ¿dónde está ese otro pedazo acerca de este tema de los magullados de testículos? ¿En dónde encontramos ese otro pedazo que nos puede dar explicación acerca de este versículo? Pues lo encontramos en Levítico 21. Vamos a leer Levítico 21, 17 al 19. Dice: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, el que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ahí está, ese es el versículo, el otro pedazo que ilumina el primer pedazo. Y podemos ver que esto está dirigido a Aarón y la descendencia de Aarón. En otras palabras, los sacerdotes por linaje de Aarón, los que están sirviendo en el templo. Entonces Deuteronomio 23:1, esa congregación en Deuteronomio 23:1 se refiere a un grupo muy pequeño y selecto
que son la descendencia de Aarón, que son sacerdotes y están sirviendo dentro del templo. A eso se refiere congregación en Deuteronomio 23:1. Entonces es un grupo increíblemente pequeño y selecto. No está hablando de toda la población de los ciudadanos comunes. Cualquier persona puede ir al templo y orar a Dios y ir a la sinagoga, de iglesia, lo que sea, no hay problema. Pero entonces ahora quedamos con otro problema, y es que Levítico 21:18-20 está hablando de mucha gente con discapacidad. Esto pareciera que Dios es bastante discriminatorio contra esta población. Esta gente en el sacerdocio que tal vez tengan defectos físicos. Eso parece como si Dios es discriminatorio. Puede ser, o falta aplicarle la segunda característica de que estamos hablando para entender la Biblia correctamente, y es que la Biblia es bidimensional. Entonces, todo este listado de discapacidades está haciendo una referencia espiritual. No es tanto que Dios está enfocando en discapacidades físicas y está discriminando contra ello, sino que más bien estas discapacidades físicas está creando un desbalance, un inequilibrio entre lo físico y lo espiritual del ser humano. Parece que para Dios es de especial interés o de especial importancia que los sacerdotes sirviendo en el templo tengan un estado físico que refleje su estado espiritual. Entonces, todo este listado resulta que tiene una contraparte espiritual. Entonces, vamos a mirar qué representan estas discapacidades físicas en el dominio espiritual. Comenzamos con la ceguera. Ser ciego espiritualmente se refiere a estar en ignorancia. Efesios 4 habla de los gentiles no creyentes que andan en la vanidad de su mente, que no tienen entendimiento de Dios, por lo tanto su mente está en tinieblas, están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Igual 2 Corintios, los incrédulos de este siglo tienen el entendimiento en tinieblas y no resplandece la luz del evangelio en ellos. Pero no solo es para los incrédulos, también para los creyentes. La iglesia de Laodicea en Apocalipsis 3 también está en ceguera espiritual, pensando que ellos están haciendo todo lo correcto ante Dios, pero están ciegos porque están haciendo cosas en contra de Dios, sin saberlo. También la ceguera puede representar falta de amor, falta de fruto del Espíritu, como vemos en 2 de Pedro, que el que no tiene el fruto del Espíritu, esa paciencia, amor, piedad, es una persona espiritualmente ciega. Segundo, cojo. Ser cojo habla de irrectitud, de tener su caminar torcido, espiritualmente hablando. Entonces, en Hebreos 12 habla de que los caminos de Dios son rectos y nuestros pies deben estar caminando en ese camino recto, y que no debemos torcernos de esos caminos de Dios. Recuerde que Jesús dijo que su camino era recto y angosto, y obviamente para caminar en algo recto y angosto hay que caminar muy, muy derechito. Número 3, mutilado. La palabra en hebreo para mutilado es charam, se refiere a destrucción física, sobre todo con énfasis en la cara, como en la nariz. Entonces habla como de estar deforme en la nariz. Y en el dominio espiritual hay un versículo en Cantares de que la desposada tiene una nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Entonces, ¿qué significa esto? Pues Damasco era un enemigo de Israel, y tener una torre que miraba hacia Damasco era como estar vigilando el enemigo a toda hora, estar pendiente de sus movimientos y tener ese discernimiento de cuándo iba a atacar y qué estaba pasando. Y entonces una nariz recta, espiritualmente hablando, habla como de discernimiento, y una nariz deforme habla como de falta de discernimiento. Entonces Dios quiere que tengamos discernimiento, tal como expresado en Hebreos 5:14, donde dice que nosotros debemos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Número 4, sobrado. La palabra hebrea es sarra, y que significa prolongado, ser deforme por exceso de miembros. Entonces sacerdotes que tenían tal vez 6 dedos por mano no podían servir, porque este exceso de miembros representaba como añadir a lo que ya estaba perfecto.
Entonces Deuteronomio 4:2 dice que no podemos añadir a la palabra de Dios, no podemos tampoco quitar de ella porque es perfecta. Proverbios 30 lo mismo. Número 5, quebradura de pie similar a lo que es ser cojo, pero no es tanto de ser torcido, sino es caminar en caminos de destrucción, caminos de muerte, tal como Jeremías 13 dice que hay los que caminan, los que sus pies tropiezan en montes de oscuridad y que están caminando por caminos de muerte y tinieblas. También Proverbios 4 habla de que no caminemos hacia la destrucción, apartemos el pie del mal, vamos en ese camino derecho y angosto. Rotura de mano habla de los que tienen mal manejo en las cosas de Dios. Lo que Dios nos da, nosotros tenemos que ser buenos administradores. Y en Jeremías y en Ezequiel vemos que los sacerdotes, los encargados de enseñar la ley al pueblo, estaban haciendo muy mal trabajo, no distinguían entre lo bueno y lo malo, no conocían la ley de Dios, estaban haciendo muy mal trabajo con esto que les fue encargado. Jorobado habla de una carga pesada, entonces las maneras de Dios, los caminos de Dios, las leyes de Dios no son carga pesada. Entonces eso lo vemos en Jeremías 6, que Dios está hablando a Israel, diciéndoles que en sus caminos hay descanso, no son cosas pesadas lo que Él manda. Lo mismo en Mateo 11. Jesús dice que vengan a mí todos los trabajados y cargados y Él dará descanso porque su yugo es fácil, ligera es su carga. Igual Primera de Juan dice que los mandamientos, las leyes de Dios son ligeros y no son gravosos. Enano se refiere a estar por debajo de nivel. Entonces la palabra en 1 Pedro dice que nosotros como recién nacidos en el espíritu debemos tomar esa leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para ir creciendo en la palabra de Dios. Segunda de Pedro también dice que debemos estar creciendo en gracia y conocimiento de Dios. Y 1 Corintios también habla de que hay que llegar a ser adultos en la palabra y dejar lo que era de niños. Nube en el ojo se refiere a tener la vista distorsionada, no estar viendo las cosas correctamente. Mateo 7 habla del que tiene una viga en el ojo tratando de sacarle la paja del ojo del hermano, que eso es hipocresía cuando tú estás tratando de corregir al otro, cuando tú mismo estás viendo las cosas muy mal. Isaías 11 habla del Mesías que iba a venir y no iba a juzgar superficialmente lo que veía a sus ojos únicamente, sino que él iba a tener una visión clara de toda la situación. Sarna y empeines son enfermedades de la piel, entonces trata acerca de saber cómo estar limpio y cómo evitar las impurezas y cómo limpiarse si hay impurezas, y trata de ese discernimiento y ese conocimiento de estas cosas, las cuales los sacerdotes debían conocer. Y son cosas muy ceremoniales, muy para estar en intimidad con Dios, hay que estar limpios y eso es representado con tener la piel limpia. Y finalmente, testículo magullado habla de reproducción, así como los testículos en el hombre producen espermatozoides de los cuales puede tener bebés. Igualmente nosotros debemos tener la capacidad de reproducir en lo espiritual. Mateo 28 habla de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Juan 15 habla de que produzcamos mucho fruto del Espíritu en nosotros para así ser discípulos de Dios. Segunda Timoteo habla de enseñar a otros para que ellos también lleven la palabra de Dios. Es importante entender estas cosas porque la Biblia es bidimensional y cuando tenemos ese concepto claro en nuestras cabezas podemos entender por qué hay esos requisitos en la Biblia, por qué la Biblia dice cosas como las dice. Y así podemos enseñar y explicarle a los incrédulos y también tener nosotros mismos la sabiduría que necesitamos para seguir firmes en nuestra fe. Es importante que nosotros tengamos también en nuestras vidas ese balance, porque nosotros somos llamados a ser sacerdotes en nuestro hogar, sacerdotes en nuestras familias. Y tenemos que tener esos balances y esos requisitos también. No importa si físicamente tú eres ciego o gordo o lo que sea, es más que todo simbólico, pero debemos buscar hasta donde es posible tener ese balance. Y el grandísimo problema de la iglesia es que ese balance, sobre todo en lo físico,
se alcanza, se crea con la ley de Moisés, y la ley de Moisés es descartada en las iglesias cristianas, es ignorada y es echada. Entonces esto es un problema muy grande. Mis videos, los temas que yo manejo es acerca de que regresemos a la ley, que empecemos a implementar las leyes en nuestras vidas. Tengo toda una serie que se llama Operación Sabbat, que explica por qué los cristianos debemos estar practicando la ley. Y espero que con este video lo entiendan un poquito más, porque esto crea un balance tanto en la dimensión física como en la espiritual, y esto nos permite caminar en los caminos rectos, angostos y justos de Dios. Es muy importante nosotros implementar la ley de Dios en nuestras vidas. Ahora, este video es con propósitos de enseñanza, pero también tengo que usar este video para hacer una confesión. Así como me ven en este momento, flojo en ejercicio, flojo en cuidado personal, flojo en tener buena salud, igualmente estoy sincronizado. Estoy igual de flojo en mi vida espiritual con Dios. Muy flojo en buscarlo todos los días, por las mañanas, levantarme temprano, orar, interceder, clamar por mi familia, por las cosas de sus promesas, por las bendiciones. Muy flojo en el estudio bíblico, muy flojo en muchas cosas. Así como me ven en este momento en lo físico, así mismo me encuentro en este momento en lo espiritual. Tengo que confesarlo, tengo que admitir que no he estado muy en forma con Dios, y si yo voy a tener un canal en YouTube enseñando cosas de Dios, tengo que ponerme en forma, tanto en las cosas espirituales, pero también tienen que ser reflejadas en las cosas físicas. En este momento yo estoy sincronizado, pero en lo malo, en lo flojo, en lo descuidado, pero ya no puedo estar en esta forma porque es hipocresía. Así que en futuros videos ya me verán en buena forma, y eso va a ser un simple reflejo de mi estado espiritual. Voy a sincronizarme a lo bueno. Este video no está hablando de todo el mundo, no está hablando de que si eres gordo entonces estás en pecado, o que si no tienes tiempo para hacer ejercicio estás en pecado. No habla de eso. Estoy hablando de como cosas simbólicas, cosas espirituales y casos específicos. No porque si eres ciego entonces tú no estás viendo las cosas de Dios. No, simplemente hay casos específicos y simbólicos en la Biblia, y hay casos generales que son por cuestiones médicas o por otras cosas que no están relacionadas con el espíritu. Pero sin embargo hay que admitir que la mayoría de nosotros quienes estamos en mala forma es por descuido. Eso hay que admitirlo. Así que pongámosle atención a nuestro estado físico y nuestro estado espiritual. Busquemos ese balance, sincronicémonos las cosas que Dios quiere que nos sincronicemos para andar con Él, caminar con Él, estar sincronizados con Él. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, por favor abajo en la sección de comentarios. Y espero que este tema haya sido de beneficio, y seguiremos más adelante con otros videos de lo mismo, de este tipo de temas, del balance, del dominio espiritual, físico, etc. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por ver.